¿no? A donde hay un grupo de personas haciendo todas las cosas y los demás están simplemente observando. Eh, en la práctica, ¿a quién acuden los hermanos cuando tienen un problema en la práctica? A mí, ¿no es cierto? Me buscan a mí, buscan a mi esposa, buscan a los pastores. En toda iglesia ocurre eso. El que me puede aconsejar, el que me puede dar el curso de matrimonios, el que puede hablar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, es el pastor. Y si no es el pastor, entonces eh, no es lo mismo, ¿no? Eso ocurre en la práctica. Entonces, no es así la iglesia no ha sido diseñada de esa manera por el Señor Jesucristo. Estamos haciendo lo contrario a lo que Cristo enseñó, diseñó. Su iglesia fue diseñada para que todos nosotros nos cuidemos mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, la iglesia no es pues como ver un partido de fútbol en donde están jugando 11 personas en la cancha y los demás están desde las gradas gritando y aplaudiendo, todo, mirando. No, la iglesia es todos estamos jugando el partido aquí. Todas debemos estar jugando el partido aquí, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto es muy importante eh, entender. Otra cosa también es que cuando alguien te da un consejo o alguien te lleva una ayuda, una canasta de comida o alguien te llama por teléfono o alguien te visita, aunque en este tiempo no es posible mucho, no es posible la visita, pero cuando alguien hace algo por ti, te llama por teléfono y ora por ti, o te lleva una canasta, o te bendice de alguna manera, no es solamente ese hermano el que está haciendo eso, es la iglesia la que lo está haciendo a través de ese hermano, ¿no es cierto? El hermano que te está bendiciendo con un consejo, está orando por ti, lo está haciendo a nombre de la iglesia, a nombre de la iglesia. Entonces, eh, a veces sucede que el hermano no se percata de eso y no dice, hermano, yo estoy viniendo a nombre de la iglesia, Camino de Restauración, a visitarte, o estoy llamándote por teléfono o escribiéndote por WhatsApp a nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, pero es muy importante que tú entiendas que esa ayuda que estás recibiendo es la iglesia la que te está ministrando, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Supongamos que tú tienes un problema en tu matrimonio y tú eh, me llamas a mí para que yo pueda aconsejarte. Y yo te respondo, hermanita o hermanito, este, llama a Carla, a la secretaria, para que ella te indique el hermano o la hermana que va a hablar contigo, que va a tratar con tu matrimonio, con los problemas que tú tengas en tu matrimonio. Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si yo derivo tu caso, yo derivo tu problema a una familia de la iglesia o a un hermano de la iglesia y no te atiendo directamente, personalmente? ¿Cómo te sentirías? Probablemente muchos de ustedes se sentirían enojados. ¿Cómo es posible? El pastor no me está ayudando directamente. Yo quiero que él sea el que me aconseje, que él sea el que me ayude a mí, a mi familia, ¿no? ¿Cómo me va a mandar a que me aconseje otro hermano, ¿no? Se da cuenta que tenemos esa mentalidad de que el pastor, si no es el pastor, su esposa, no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque se nos ha pegado esa idea en la práctica, ¿no es cierto? Se nos ha metido esa idea equivocada. Entonces, no hemos entendido lo que es la iglesia, hermano. No lo hemos comprendido. Por eso lo repito y lo vuelvo a repetir esta enseñanza porque a pesar de las tantas veces que he enseñado, la iglesia se sigue comportando de esta manera, ¿no es cierto? Todos somos parte de la iglesia, todos somos responsables de la iglesia. Si la iglesia está bien, es nuestra
es porque estamos orando, estamos ministrando. Si la iglesia está mal, es porque todos de alguna manera estamos fallando, ¿no es cierto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más, un ejemplo, ¿no? Que lo he dicho muchísimas veces y ténganme paciencia con este ejemplo porque lo he dicho muchas veces y no encuentro otro ejemplo mejor. Imagínate, imagínate que estás enfrascado en una conversación con alguien que acabas de conocer y de repente esa persona te dice, tú ves a aquella señora que está allí, yo siento yo siento una pena por ella que me destroza el corazón, te dice esa persona. Y tú le preguntas, ¿y cuál es el problema, no? Que esa persona tiene. Bueno, que tiene un matrimonio miserable, pues es absolutamente infeliz esa señora. Y usted le pregunta, ¿y cómo sabe usted? Bueno, porque yo soy su esposo. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Ah, probablemente tú pensarías que a esa persona le falta un tornillo, ¿no es cierto? Que esa persona no está bien de la cabeza, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Me dejo entender con el ejemplo? ¿No es cierto? Tú pensarías que esa persona no está bien de la cabeza, que le falta un tornillo en la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es lo que ocurre a diario en las iglesias, estimados hermanos. Todos nosotros somos la iglesia. Ningún miembro es más miembro que el otro, independientemente de la visibilidad de cada uno. Entonces, si la iglesia tiene problemas, tú eres parte del problema, ¿no es cierto? Si la iglesia está bien, tú eres parte de esa bendición, ¿no es cierto? Entonces, somos parte de la solución, somos parte del problema, no somos una cosa aparte. Entonces, no podemos criticar a la iglesia le falta amor porque yo soy parte de la iglesia, entonces a mí me falta amor. No me puedo poner a un lado de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, esto es importante. Ningún miembro es más miembro que el otro, independientemente de la visibilidad de cada uno, ¿no? Algunos miembros son más visibles que otros, pero todos los miembros son necesarios y todos los miembros son importantes. Ningún miembro está de más, ¿no es cierto? La palabra dice que todos somos miembros de su cuerpo. Voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Voy a leer este pasaje. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así, la palabra 1 Corintios 12, 12. Sí, estaba equivocado. Ya, acá lo tengo, ¿no? Así como el cuerpo, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también la iglesia. Así también la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, ¿qué pasaría si no tuviéramos dedos en el pie, hermanos? ¿Qué pasaríamos? Los dedos de nuestro pie casi nunca se ven, ¿no es cierto? Salvo que usemos sandalias, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando estamos en la calle usamos zapatos y nuestros dedos no se ven. Pero si no tuviéramos dedos en el pie, nos caeríamos, nos iríamos para adelante. Los dedos del pie, según los médicos, cumplen una función muy importante en nuestra estabilidad, ¿no es cierto? Entonces,
versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, ¿no es cierto? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué quiere decir eso? Si yo no canto, entonces no soy necesario, no soy importante, si no predico, si no enseño, no soy parte del cuerpo. No, todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos, son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos con más dignidad, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, ¿no es cierto? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. Todos los miembros se preocupen unos por otros. Usa la ilustración de la nariz y los ¿No es cierto? ojos con los lentes. ¿Puedes usarla tú? No, ¿Cómo es esa ilustración? Déjame recordar. los ojos, era miope y necesitaba lentes, y la nariz estaba bien molesta porque ya estaba cargada de cansancio. Ya. Hay una ilustración que mi esposa me está haciendo recordar que dice que la nariz estaba molesta con los ojos porque estaba cansada de soportar todo el tiempo los lentes que los ojos necesitaban, Era miope. porque era miope, pues, como yo, ¿no? Entonces siempre tenía que usar lentes, y la nariz se quejaba de los ojos porque todo el tiempo la nariz tenía que soportar los lentes que no usaba la nariz, sino que era para los ojos. Entonces le dijo, ya soy cansada de cargar tus lentes. De aquí en adelante ya no voy a cargar más tus lentes, porque yo no necesito lentes, porque yo soy nariz. Bueno, entonces la nariz se quitó los lentes, y los ojos ya no podían ver, pues. Entonces, como no podían ver, era miope, tropezó, y cuando cayó al suelo, ¿qué es lo primero que cayó al suelo? ¿Qué es lo primero que golpeó el suelo? Bueno, fue la nariz. La pobre nariz fue la que se golpeó, ¿no es cierto? Entonces, eso que revela esta ilustración, este cuento, que la nariz necesita de los ojos, ¿no es cierto? Y que los ojos necesitan de la nariz, y se ayudan mutuamente, ¿no es cierto? Gracias por recordarme. Mi esposa es muy buena recordando historias e ilustraciones. Yo me suelo olvidar, ¿no es cierto? Entonces, esto es para ilustrar de que cuando Cristo se le apareció a Pablo, como dije al comienzo, tú me estás persiguiendo a mí, no me estás persiguiendo a mí, me estás persiguiendo a la iglesia, porque al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí. Entonces, esto es muy importante. Hasta ahí quería llegar con esto, hermanos, con esta enseñanza, para resaltar el hecho de que somos parte del cuerpo de Cristo, y sintámonos responsables. Ahora que estamos distanciados, por lo menos llama a alguien. No esperes que el pastor me llame, que el pastor se acuerde de mí, que la hermana tal me busque a mí. No, tú misma. Preocúpate por otro hermano, por otra hermana. Llámale por teléfono, ora por él, dale ánimo. No sé lo que tú puedas hacer por otra persona, pero animémonos y cuidémonos, oremos unos por otros, alentémonos unos a otros. Esta es una tarea de todos, no solamente de unos pocos hermanos en la iglesia.